Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Amén. Miren, vamos a continuar con el tema de la reivindicación. Decimos amén. Pero les digo, el tema, mis amados hermanos, es, de verdad les digo, es demasiado valioso, importante, demasiado contenido, que como se los decía el primer día que empezamos a hablar de esto, bien considero yo que podemos pasar hablando del tema todo el año y no nos va a alcanzar el año, te los aseguro. Amén. ¿Por qué? Porque es que es demasiado lo que hay que hablar, mis amados hermanos, y no hay forma, ¿verdad? Miren, vamos a leer esta cita, que es parte de la base del tema, y recuérdense que es parte de lo que hablamos el año pasado también, ¿verdad? Como lo mencionábamos en nuestros días. 12 discipulados, mis amados hermanos, creo que hablando 12 temas en relación a lo mismo, ¿verdad? Más de algo que nos tuvo que haber quedado. ¿Decimos amén? Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 3, versículos 10 y 11, dice: decid a los justos que les irá bien. ¿Por qué? Porque el fruto de sus obras comerán. Mas dice: ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. ¿Alguien me puede decir, mis amados hermanos, después de 12 temas de hablar del perfil del impío, quién es un impío para ustedes? Que no respeta, muy bien, pero solamente el que le ha dado la espalda. El que le ha dado la espalda a Dios, un necio, tiene raíces de amargura, pero prácticamente un impío, mis amados hermanos, el que no respeta o tiene en poco las cosas sagradas, amén, que todo está vinculado al Señor, lo que está consagrado, amén. En este caso, ustedes y yo no solamente deberíamos, sino tendríamos que estar consagrados al Señor. Amén. Esto que está en la pantalla, ya lo leímos, aunque no vamos a avanzar mucho, mis amados hermanos, ahí se van a dar cuenta, dice: el justo no es conocido en los lugares vanos y pecaminosos, no frecuenta los lugares de maldad, tiene temor de Dios porque Él es santo. ¿Decimos amén? El impío no solamente es conocido, sino que crea lugares de maldad y quiere vivir cerca de lugares pecaminosos. El impío le gusta y no le importa que su vida esté sucia. Vean esta cita, mis amados hermanos. Esta cita no la traía yo dentro del tema, pero hoy en el estudio de pastores el apóstol nos la mencionó. Amén. Yo no sé si se los comenté, mis amados hermanos, o solo pero sí me acuerdo que a alguien se lo dije, de que parte del conflicto con esta proclama, creo que la pastora fue que se lo dije, es de que la palabra reivindicación como tal, ¿verdad?, no aparece en la Biblia. Amén. Más sin embargo, ya lo que me di cuenta el día de hoy es que no aparezca, porque pasa que no tengo suficientes versiones. Amén. Y el apóstol nos daba esta versión el día de hoy y ahí aparece, miren ustedes, entonces sí aparece. Amén. Vean lo que dice, pues miren qué cita más tremenda. ¿Se acuerdan ustedes que yo les empecé a hablar el día domingo de que este año es un año de juicio, mis amados hermanos? Pero no es un año de juicio, o no debería ser un año de juicio en el que ustedes y yo vamos a salir culpables, sino debería de ser un año de juicio en el que ustedes y yo tenemos que salir, si buscan en sus Biblias, en esa cita de Deuteronomio 25:1, donde en esta versión dice reivindicaren, en esa dice que van a absolver. Amén. ¿Y qué es absolver? Pues prácticamente es dejar soltar a alguien para que se vaya. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque eso es lo que debería de pasar con nosotros, mis amados hermanos, este año. Amén. Pero miren, hay algo tan impresionante. Yo me imagino que ustedes saben, mis amados hermanos, de dónde, al final el apóstol lo mencionó, ¿verdad? ¿De dónde fue que sacaron esa imagen? ¿De qué cita? ¿De quién está hablando? Aquí en alabanza lo hemos predicado, mis amados hermanos. ¿Está hablando de quién? ¿De quién eran esas cosas? ¿Y quién se las quitó? ¿O a quién se las entregó? ¿Ah? A Tamal.
No, hombre, hermano, está bien con la de 25 usted, ¿va? Bueno, mire, es que como les digo, hay tantas cosas que hablar, mis amados hermanos, que lo único que les voy a mencionar, al menos por ahorita, es decir, cuando hay reivindicación, amén, decimos amén, la reivindicación no es solamente para mí, sino en el caso, por eso les coloqué la imagen, se las voy a colocar otra vez. ¿Qué fue lo que pasó con estas cosas? Ustedes y yo sabemos que Judá decidió apartarse, así empieza el capítulo 38 del libro de Génesis, que Judá decidió separarse de sus hermanos. Sus hermanos siguieron un camino y Judá siguió otro camino. De repente dice que él decidió ir a visitar a su amigo adulamita llamado Hira. Hira a él, digo aquel. Y se apartó del camino. Y junto al camino, o sea, en ese camino que dice la Biblia que descendió para ir a buscar a su amigo adulamita llamado Hira, por ese camino en el que él iba descendiendo, su nuera se enteró de que su suegro iba a llegar ahí, prácticamente a la ciudad donde ella estaba. Entonces ella se disfrazó, ¿verdad? Y al final, no nos va a contar toda la historia, al final él, cuando él la mira, dice la Biblia que él la tuvo él pensó que era una, él no dijo, mi nuera Tamar, no, él dijo, la Biblia lo dice, que la tuvo por ramera. Entonces se le acercó, se paró del camino y le dijo que quería estar con ella. Con todo respeto, pero ¿cuánto cobras? ¿Cuánto me das? No traigo conmigo plata o un corderito o algo, pero traigo estas cosas, estas te puedo dar, dámelas. Esas tres cosas que ustedes ven ahí, le dio un bastón, un cordón, alguna versión dice que era un cordel, alguna otra versión dice que era una capa. El asunto es que cuando se escudriña, era una capa que llevaba un cordel con el que se amarraba la capa aquí al cuello, amén, y le dio un anillo. ¿Está sonando un teléfono, hermano? Así va, pensé que estaba escuchando mal. Entonces les digo esto, le entregó estas tres cosas, y ustedes y yo sabemos el resto de la historia, ¿verdad? No, pastor, no me lo sé, se los cuento, pues. Ahí están las tres cosas. Entonces resulta que le mandan un mensaje en WhatsApp a Judá y le dicen, tu nuera está embarazada. ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermano? Que su nuera o su yerno resulta embarazado. Tu nuera está embarazada. Entonces ustedes y yo sabemos, él está en una ciudad y está en otra. Y él así responde el WhatsApp, mátenla. Así de suave. Ya la llevaban, muestra la Biblia cuando dice, está bien, dice, si me van a matar, maten. Pero antes de que me maten les quiero decir que estoy embarazada del dueño de estas cosas. Entonces le mandan una foto a mirar a tu media Judá. Dice que ella está embarazada del dueño de las cosas. Se le fue aquel de espalda. Le lo puso en modo avión para que viera que no le aparecen las dos palomitas. Para que miren que no lo he visto. Solo vi la notificación y se hizo loco, ¿va? Porque es parecido, hermano. Entonces dice él, no, ciertamente, vean qué tremendo esto. Ella es más justa que yo. Y entonces, ¿cómo quedó Tamar? ¿A dónde la llevaban? La van a matar. Y cuando Judá dice, no, le dice, ella es más justa que yo, porque mi hijo, al que le correspondía dar para que le levantara herencia al hijo mayor de Judá, ya tiene edad y yo no se lo he dado, dice. Entonces la reivindican, mis amados hermanos, y queda como una mujer justa, hizo lo correcto, porque el que se acostó con una ramera en su mente fue Judá, pero ella sabía que se estaba acostando ¿con quién? Con su suegro. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no la matan, la toman por justa, la justifican, estaba a punto de ir al matadero, la justifican, pero ¿qué creen que pasa con estas tres cosas? ¿De quién eran? ¿Y a quién se las devuelven? Entonces, ¿quién fue reivindicado? ¿Solo ella o los dos?
Entonces el año de la reivindicación, mis amados hermanos, no es solamente para mí. ¿Para quién es? Para todos, pero hagámoslo personal. Es para toda aquella relación, mis amados hermanos. Ustedes y yo estamos llenos de un montón de relaciones. Amén, entiéndase, esposos, padres, hijos, nietos. Y en cada palabra que estoy mencionando, esa palabra cobra sentido porque hay alguien con el cual tenemos una relación. Si digo nieto, ¿con quién es la relación? ¿Verdad que sí? Si digo padre, si digo esposo, ¿se dan cuenta? Entonces en cada palabra se describe una relación. Y el año de la reivindicación, mis amados hermanos, es para todos aquellos, mis amados hermanos, con los cuales hayamos tenido algún conflicto. Si yo voy a ser reivindicado por algún error que cometí, puedo ser yo Judá o puedo ser yo Tamar. Al final los dos tenían la necesidad de ser reivindicados, y la reivindicación no es solamente para mí. ¿Decimos amén? La reivindicación es para quién, mis amados hermanos, para todos aquellos que de alguna forma tengamos algún tipo de relación. Aquí ya ustedes y yo entramos. Bueno, si yo como esposo quiero ser reivindicado, mi esposa también lo va a hacer. Si yo como padre necesito ser reivindicado, mis hijos también lo van a hacer. Ni un amén, allá puro soltero, ¿verdad? ¿Me voy dando a entender? Entonces la reivindicación, mis amados hermanos, es para cada uno de nosotros. Si yo la recibo, también la va a recibir alguien que tenga alguna relación que tenga conmigo. Amén. Pero como yo se los decía, miren, solo me voy a avanzar para leerles esto, de que el gran conflicto, mis amados hermanos, que podemos cometer, o el gran error, mejor dicho, que podemos cometer en este año de reivindicación es desistir, renunciar y abandonar. Amén. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Judá dice, de todas formas, mátenla, esas tres cosas ya no me sirven? La hubieran matado, pero como la iban a matar por adúltera, ¿a quién tendrían que haber matado también? A Judá. Entonces, mis amados hermanos, en este punto, el daño que tal vez no es que lo deseemos, pero que le pueda pasar a alguien por no ser reivindicado, si yo tengo algún tipo de relación con ese alguien, corro el riesgo de también salir dañado. Entonces les decía, les repito, este año en relación a la reivindicación, si ustedes y yo necesitamos ser reivindicados, ¿cuántos dicen amén? Amén. No podemos desistir. No podemos abandonar. Como yo se los decía el día domingo, y ustedes se recuerdan, yo ya se lo entregué al Señor. ¿Qué? ¿Qué le están entregando? ¿Quieren ser reivindicados, sí o no? Entonces no es un año para desistir, no es un año para abandonar, porque la reivindicación, mis amados hermanos, viene para todos aquellos que tengan una relación conmigo. ¿Decimos amén? Y si ustedes y yo tenemos una relación y yo soy reivindicado, ustedes van a alcanzar también. Y si ustedes son reivindicados y yo tengo una relación con ustedes, yo voy a alcanzar también. ¿Decimos amén? Entonces es que esto es demasiado hermoso, mis amados hermanos. Por eso les digo, yo no sé qué va a pasar con nosotros este año, mis amados hermanos, pero hoy, por ejemplo, el apóstol nos mencionaba algunas cosas que tienen que ver con la reivindicación, y solo mencionó una, que de esa una salen 15 prédicas, y dijo, las puertas tienen que ver con la reivindicación. Y la Biblia muestra que hay en Nehemías capítulo 3, habla de 15 puertas que fueron restauradas. Y decía él, solo ahí hay 15 temas. Imagínense que nos ponemos a hablar puerta por puerta. Ustedes siguen a cantar de los cantares, en un mes lo va a predicar el pastor. No sé cuántos años lo vamos a predicar. Amén. Entonces vean, me voy dando a entender. Necesitamos reivindicación. Voy a pensar haciendo algo exagerado. No, pastor, esto no es malo lo que voy a decir. La verdad es que mire, viéndolo bien, yo no. Y alguien que tiene algún tipo de relación contigo. Entonces se dan cuenta, aunque ustedes y yo digamos, no, yo no, pero alguien de los que tiene una relación con nosotros la necesita. Entonces por ese alguien, yo no voy a abandonar, yo no voy a desistir, sino antes bien yo voy a permanecer. Vean, leamos la cita. Deuteronomio 25:1.
Ustedes se acuerdan que les decía que esto tenía que ver con un juicio, mis amados hermanos. Y miren, esta cita pues yo no la encontré porque, como le dije, me puse a buscar la palabra reivindicación y no aparece, porque me faltan versiones todavía. Amén. Entonces dice acá: cuando hubiere pleito entre algunos, ¿y qué dice? Y vinieren a juicio, ¿ven lo que les decía? Y los juzgaren. ¿Y qué dice después, mis amados hermanos, esta versión? ¿A quién van a reivindicar? ¿Se dan cuenta? Y miren qué dice después: y van a condenar al culpable, dice esa versión. Ahí está, al culpable. Esta dice al inicuo. Y ahí les traigo otra que dice al impío. Y cuando ustedes siguen leyendo, mis amados hermanos, 2 versículos más, el 2 y el 3, ahí habla de que lo van a azotar. Van a azotar al impío. 40 azotes dice que le van a dar. ¿Por qué? Por impío. ¿Y cuál es el gran problema con el impío, mis amados hermanos? Que lamentablemente, estudiamos 12 temas, al impío no le gusta reconocer sus errores. Ese es el gravísimo conflicto, mis amados hermanos, con el ser humano, que no nos gusta reconocer nuestros errores. Amén. Bueno, pero avancemos. Miren pues, me puse a jugar con los números otra vez. Es que yo le digo a la pastora, el tema yo ya lo tenía estudiado. Hoy que el apóstol predicaba eso, cuando regresé a la casa, del estudio, me puse a repasarlo otra vez, agregándole esta cita que nos daba el apóstol, y esta ya es salsa mía. Pero yo le decía a la pastora, y pues estoy que yo no estoy conforme, yo sé que hay algo más. Y le decía, mira, yo sé que ese algo más el Señor me lo va a dar orando. Es que no estoy conforme solo con esto, mis amados hermanos, que tenemos, tiene que haber algo más. Y ese algo más, es que nos tiene que marcar la vida. Nos tiene que marcar la vida, de tal forma de que, miren, el apóstol lo decía hoy, de que no se nos va a conocer nunca más por nuestros errores. No se nos va a volver a conocer por nuestros errores. Muchos de nosotros hemos cometido un montón de errores, mis amados hermanos, y lamentablemente a veces por eso es que se nos conoce. Miren, le decía yo a la pastora, uno piensa, hermano, de que yo ayer salí también, y como cuando ando en la moto me pongo gorra por el casco. Y dije yo, con gorra y con mascarilla, pues uno, la gente no me va a conocer. Hasta que llegué a un lado donde había que hacer fila, y había una señora ahí. De repente llegó una muchacha y le dijo, váyase para allá, mamá. Y la muchacha se quedó ahí y se voltea. Dios lo bendiga, Pastor William. Y yo me le quedo viendo, mucho gusto, Dios la bendiga. ¿Sabe quién soy? Sí, le dije, pero no me acuerdo cómo se llama. Si es que sí, la he visto, pero no sé. Yo soy, me dijo su nombre. Y me dice, fíjese, me dice que usted me dio una profecía que se cumplió. ¿Cuándo? Le digo. ¿Se acuerdan? Me dijo, tal vez algunos de ustedes se acuerdan, porque yo me acuerdo que algunos de ustedes me acompañaron. ¿Se acuerdan de Iris y de Evelyn? ¿Sí? Pues en ese entonces no sé hace cuánto fue eso. La cosa es que a mí me invitaron, que Iris se estaba graduando de misionera. Y a mí me invitaron ahí a la casa de ellos, allá donde don Francisco. ¿Sí? ¿Estaba gigante, pastor? No. Para hacer un culto de acción de gracias. Y dice que ella llegó ahí, que yo le profeticé. Y mire, me dijo, todo lo que usted me profetizó, todo se cumplió. Yo decía, gloria a Dios, pero así porque, por allá que le profeticé. Mire, disculpe, ¿y qué le profeticé? Usted me profetizó, me dijo que yo iba a tener casa, que iba a tener carro, y miren, no tengo una casa, tengo 2. Y tengo una en carretera El Salvador, ahí va a asentamiento, y tengo otra acá, me dijo, y miren, me dijo, me voy para los Estados Unidos. Le salió la visa. No,
me salió la residencia. Todo se cumplió. Pastor, ¿y por qué no estaba yo ahí? Me había profetizado. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque, por lo que les voy a mencionar acá. Porque la reivindicación claramente lo muestran los números de la gematría bíblica, es para el hombre. Y para mí, pastor, que soy mujer. ¿Para quién es la reivindicación? Para el ser humano, mis amados hermanos. Ustedes y yo necesitamos ser reivindicados. ¿Decimos amén? Vean pues, la palabra reivindicación vamos a ver, en hebreo se escribe, al menos en español, así con la T, Tzadak. Pero las letras son las que están en verde. Amén. Como les expliqué, vamos a ver de qué lado están acá. Sí, les expliqué que el hebreo se lee de, ¿qué sería? De derecha a izquierda, ¿verdad? No como lo leemos nosotros, de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, la primera palabra que aparece ahí, yo la escribí aquí al revés, es la que está hasta abajo, la que se pronuncia, me imagino que así, Tzadé. ¿Ya la vieron? ¿El valor numérico cuánto es? 90. La letra de en medio es la Dalet y su valor numérico es 4. Y la última letra, o no sé qué orden les queda a ustedes ahí, es la Kof o Kaf. Puede pronunciarse o escribirse de diferente forma. Al final es lo mismo y el valor numérico es de 20. Entonces, al hacer la suma, 90 más 4, ¿cuánto da? Y 94 más 20, 114, como se nos decía, ¿verdad? Se van sumando y al final, ¿cuánto es 1 más 1? 2 más 4, 6. Entonces, el número 6, ¿qué significa? El número 6 es número de hombre. Y así se escribe la palabra reivindicación, porque esa es la palabra que está aquí. Reivindicaré, amén. Y aquí así se escribe, cuando ustedes lo busquen, es la palabra ahí en hebreo, Tzadak. Y el valor numérico de esa palabra es 6. Entonces, ¿a quién necesitan reivindicar? Al hombre. Y miren, hermano, miren esto. Cuando vemos ahora el concepto de cada una de esas letras, resulta que el concepto de la letra Kof es la capacidad de manifestar el propio potencial. ¿A quién le gusta hacer eso? Manifestar su propio potencial, demostrar que yo puedo. Y si no existe, dijo aquel hermano, lo inventamos por ustedes. Allá está manifestándose ya. Entonces, al hombre le gusta, mis amados hermanos, manifestarse. Que vean que aquí en San Juan también pega el aire. Que yo puedo. Así es el hombre. Le gusta, como decía un corito por ahí, ella quiere que la miren. Que la miren. Y muestra su escote. Ese es un corito, hermano. Van a pensar que es una canción del mundo. El que la canta es evantólico, dijo el apóstol hoy. Mitad evangélico y mitad católico. Entonces, ¿acaso no le gusta al hombre eso? ¿O a quién de ustedes le cae mal que el que lo alaben? Ah, qué rica tu loción. ¿Y cuál usas? Y ahí viene el... Ah, fíjate que no me acuerdo el nombre. Solo esa compra y no se acuerda cuando le pregunto. Pero miren cómo es el hombre. Nos gusta ahí llevarlo de muy salsa. Pero luego miren, cuando ya viene la administración de la reivindicación, el concepto de la letra Dalet es la mitigación de los deseos egoístas personales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es que cuando empieza el ser humano, quiere que lo miren. No tiene escote, pero se lo jala aquí. Pero cuando ya empieza a ser ministrado para ser reivindicado, ¿qué empieza a pasar con ese yo, con ese ego? ¿Qué empieza a pasar? Dice acá, la mitigación de los deseos egoístas personales. ¿Y saben en qué momento empieza? Por medio del trabajo trascendente. Miren, la mayoría, bueno, no la mayoría, todos los que están solteros y no tienen hijos no van a poder experimentar esto aún, o sea, en lo literal, ¿verdad? Porque ¿en qué momento empieza esa mitigación de deseos egoístas personales? Hasta que uno es padre.
Cuando uno es padre ya no importa el yo, lo que importa es que nuestros hijos estén bien. Amén. Eso es en lo literal. Pero en lo espiritual, ¿cuándo? ¿En qué momento, mis amados? Escúchenme lo que les voy a decir. ¿En qué momento dejamos de creernos la mamá de Tarzán? Cuando se empiezan a manifestar nuestros errores. Y cuando el Señor tal vez, Él no nos exhibe ni nos avergüenza. Pero cuando por alguna razón, mis amados hermanos, alguien se entera de en realidad de que a mí no me huelen, sino me apestan, me rugen, me crujen los pies. Es cuando ya la gente se empieza a dar cuenta, pero si yo pensé que él era esto, que era lo otro, pero me cuenta que está peor que yo. Entonces ahí uno empieza ¿a qué? A bajar, mis amados hermanos, esos deseos egoístas. Amén. Y miren cómo termina el hombre que dice hasta abajo en amarillo. Eso es lo que pasa con la reivindicación. Entonces yo creo que a todos aquellos, la Biblia dice, todo monte, dice, bájese, pero todo valle, súbase. Se dando a entender, mis amados, que todo aquel que se cree algo, lo van a humillar. Y aquel que se menosprecia en el Señor, a los dos nos van a reivindicar. Si yo me menosprecio, el Señor me va a reivindicar a donde tengo que estar, a un nivel. Y al que se cree mucho, lo van a bajar. ¿A dónde? A la misma estatura de aquel que se menospreciaba. Amén. Entonces se dan cuenta cómo la Biblia nos muestra claramente que la reivindicación es para el hombre. Empieza creyéndose, empieza menguando y termina. No, definitivamente aquí todo lo que tenemos de la mano del Señor lo hemos recibido. Nada tengo por mí mismo, dice el corito, ¿verdad? Todo me lo diste tú. Entonces yo se lo pregunto, ¿alguien necesitará reivindicación? ¿Algún pollito por ahí de esos que se creen gallos? ¿Qué necesitan esos pollitos? A su mamá necesita. Eso necesita. Se la llevan. A lavar la ola. Papá. Lo que necesitan es que les bajen. Amén. Para esa mitigación de los deseos egoístas personales. Pero miren lo que dice acá. Por medio del trabajo trascendente. O sea que si ustedes y yo no trabajamos arduamente, los que nos creemos algo, para que nos humillen, para mitigar esos deseos egoístas, no va a haber reivindicación. Y si estamos en el otro punto de que nos menospreciamos, no, yo no puedo, tampoco habrá reivindicación, porque al final los dos tipos de personas necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Amén. Miren, la palabra tzadek, el concepto es la confianza del justo. Y díganme, mi amado hermano, mis amados, si ustedes y yo somos justos, ¿en quién vamos a confiar? Bien, en la Biblia hay varios personajes como pueblos, mis amados hermanos, del Señor, que eran del Señor, pero equivocadamente pusieron su confianza algunos en Egipto, otros en los dioses de pueblos paganos, y a todos los que hicieron eso, Dios les demostró quién era Dios. Y no les tocó de otra nada más que volver al Señor. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Lo convirtieron en bestia. ¿Por qué? Porque él salió lleno de orgullo a decir que todo lo que tenía era porque él era inteligente. Era por su propia fuerza. Entonces fue necesario que pasaran sobre él 7 tiempos. Esa es figura de la tribulación, hasta que reconoció que lo que tenía, lo tenía porque Dios se lo había dado. Amén. Entonces, mis amados hermanos, yo les decía el día domingo que este es un año de justificación. Amén. Ustedes y yo no vamos a poder vivir la reivindicación, mis amados hermanos, hasta que no pongamos nuestra confianza en Dios. Pero una confianza de verdad, mis amados hermanos. ¿Decimos amén? Vean qué es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Dice: mas el justo, ¿qué dice? Vivirá por fe. Y miren lo que dice: y si retrocediere, no agradará mi alma, dice. Amén.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿verdad que no? Sino de los que tienen fe, vean qué tremendo, para la preservación del alma. Entonces este es un año, mis amados hermanos, en que ustedes y yo necesitamos ver la reivindicación, decimos amén, pero no se va a poder ver la reivindicación si no ponemos nuestra confianza de justos en el Señor. Y para poner nuestra confianza de justos en Él, necesitamos, como lo decían los apóstoles, Señor, aumenta, ¿qué le decían? Aumenta nuestra fe. Vean lo que dice esta otra versión, la misma cita pero diferente versión. Dice: y si hubiera contradicción en medio de hombres y vinieren a juicio y se les juzgare, justificarán lo justo y condenarán lo impío. Pregunto, en ese justificarán y ese condenarán, ¿qué está pasando? ¿Un juicio? Exacto, es una reivindicación. En otras palabras, están poniendo a cada uno en donde tiene que estar. Porque acuérdense que lo mencionamos, de que la palabra reivindicar significa recuperar aquello a lo que uno tiene derecho. Entonces, si al impío lo condenan, es porque ese es su derecho, tiene derecho a que lo condenen. Y si al justo lo justifican o lo reivindican, ¿por qué es? Porque tiene derecho. Amén. Vean pues, estos son los significados de la palabra esta que está acá, reivindicar. Amén. Yo le coloqué acá la palabra absolver, porque esa es la palabra que aparece en la Reina Valera, pero la otra dice, y al final miren ustedes los significados, vindicar. Miren, voy a tratar de ir rápido, hermanos, porque es que hay demasiadas cosas muy buenas acá, y yo necesito y quiero en el nombre de Jesús trasladárselas para que empecemos de alguna forma ya a experimentar la reivindicación. Miren, me llamó mucho la atención el tema que el apóstol Mario compartió para dar la proclama. Y él le puso a su tema, si lo quieren escuchar, lo pueden buscar, le puso la mentalidad jurídica para el 2022, le puso. Porque él explicaba que para poder entrar al año de la reivindicación, ustedes y yo tenemos que tener una mentalidad sabiendo que este año es obligatorio que recuperemos. Y cuando habla de la palabra jurídica, está hablando de lo que hablamos nosotros, de juicio, de justicia, de lo judicial. Y eso lo decía también el apóstol hoy, que prácticamente cuando se habla del organismo judicial es el que está encargado de hacer que las leyes se cumplan. Y este año nos han dado un año de reivindicación, amén. Entonces este año, mis amados hermanos, en nuestras vidas tenemos que ver la palabra de Dios cumpliéndose. En más de algo, decimos amén. Miren, pues voy a leer la palabra entonces, absolver o reivindicar significa vindicar, absolver, ser vindicado, pero vean esto, me gustan estos, dice, hacer que alguien parezca ser justo o inocente. Ya pregunto, si este es el significado que da, dice, hacer que parezca, ¿es inocente? Solo van a hacer que parezca, amén. Pero al final se está tratando de salvar. El otro es justificar, y todo lo que está en celeste dice, ¿qué es reivindicar? O absolver. Hacer que alguien alcance a vivir, vean, de acuerdo con las normas absolutas de la justicia. Entonces, ¿qué es reivindicar? Es que no nos queda de otra, mis amados hermanos, nada más que vivir acorde a lo que está escrito. ¿Decimos amén? Bien, tengo que avanzar. Esto, y ustedes se recuerdan, yo ya se los mencioné, la palabra reivindicar significa reclamar o pedir en relación a una persona o a alguien con vehemencia y firmeza, una cosa a la que tiene derecho y de la cual ha sido desposeído o está amenazado de ser. El otro significado de reclamar es reclamar como propia la realización o la autoría de una acción determinada. Luego dice solicitar o pedir que se rehabilite o recupere la fama o el buen nombre de un personaje, de un pensamiento o de una época. Ya no voy a quedarme aquí, sino quiero, bueno, voy a ver a dónde llego.
La palabra reclamar significa expresar en relación a una persona, pero miren, me gusta. La palabra reclamar en relación a alguien que tiene autoridad, no sé si lo logran ver ahí, es llamar a un prófugo. Entonces miren, mis amados hermanos, dije que no me iba a entender, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por la palabra prófugo? Alguien que se escapó, ¿verdad? ¿Sí? Se anda fugado. Pero nadie que no tenga autoridad sobre este prófugo lo puede llamar. ¿Habrá algo que se les fugó, mis amados hermanos? ¿Habrá alguien que se les haya fugado? ¿Tendrán ustedes autoridad sobre eso o sobre ese alguien? Bueno, llamen. ¿Y cómo lo van a llamar? Aquí en este punto, mis amados hermanos, de la reivindicación, se trata de echar mano de la autoridad que Dios nos ha dado. Pero para poder tener autoridad, lo primero que necesitamos es reconocer autoridad y apartarnos de todo aquello que nos roba la autoridad. ¿Qué nos roba la autoridad? El pecado y el mal ejemplo. Amén. Bueno, tengo que avanzar. Miren, vean este otro. Pedir, dice, pero en relación a un juez competente, pedir el reo que cree que le corresponde juzgar o una causa de la que cree que le corresponde entender. Miren, hoy el apóstol puso, bueno, él lo dijo públicamente y algunos lo hicieron, que averiguaran cuántos casos en relación a casos judiciales que no se les ha hecho justicia, y dieron un dato de que están, o sea, casos que están pendientes, y dieron un dato de más de 2 millones de casos que no los han llamado para que les hagan justicia. ¿Qué están esperando? Esto, que los llame un juez competente. Amén. Ay, pastor, está cardíaco, pastor. ¿Quién es nuestro juez? Entonces, mis amados hermanos, miren qué interesante esto. En relación a un juez, según el significado ese, el juez está listo ¿para qué? Para llamar a juicio a aquel que sabe que le corresponde. Y miren, mis amados hermanos, la Biblia dice que el Señor es como el águila que incita su mirada, dice. Yo me imagino esto así, que el águila está revoloteando sobre el nido y los polluelos ahí va de pillar, va de chillar, como quieran decir. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué están esperando los polluelos ahí en el nido? Comida, ¿verdad? Entonces cuando el águila llega y se posa sobre el nido, ¿a quién es el primero que le da el alimento? Aquel que ahí va a despertar cuando termine. Al que grita más, ¿para qué? Para que se calle y está molestando. Entonces, ¿tendrás por ahí algún caso, mi amado hermano, que tienes que presentarle a tu juez competente? Estamos hablando de reclamar, es un año de clamar. Miren, en relación a llamar, dice, un ave llama a otro de la misma especie. Esto a mí me llamó mucho la atención, hermano. ¿Por qué? Porque si ustedes y yo somos justos, ¿con quién nos vamos a unir para pelear nuestra causa? Con otro justo. Pero si tenemos algo de impíos, los buitres van a andar ahí rondándonos, hermano. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Nos vamos a unir. Bueno, no nos vamos a unir. Reprendemos. Entonces cuando ustedes miren algún buitre por ahí, lo primero que tienen que hacer es andar rondeando porque lledo. Sí, es que así es. Entonces báñense, límpiense y el buitre se va a ir solito. ¿Es un buitre de ojos verdes? Caramba, caray, dice Merce. Entonces miren qué tremendo, hermanos. ¿Cómo queremos que nos vaya este año? Entonces portémonos bien. Seamos justos. Y el Señor va a permitir que se nos acerquen personas justas. Y los buitres se van a ir, solo báñense. Es que la Biblia lo muestra, o sea, límpiense pues.
Solo limpiémonos, mis amados hermanos, y todo aquella ave de rapiña que quiera estar estorbando se va a ir. ¿Por qué? Porque no es igual a nosotros. Pero si se acerca más de lo debido, es porque más de algo de buitre cargamos. Pedir o exigir a alguien, dice una cosa a la que considera que tiene derecho. Vean aquí el ejemplo que pone. Los jugadores del equipo contrario reclaman penalti. ¿Por qué? Porque creen que tienen derecho. Pero miren, el llamar de las aves con el reclamo dice que es igual a un instrumento. Ay, es que miren, hermanos, ustedes y yo desde la alabanza, ustedes no se imaginan las capacidades que tenemos, hombre. De veras, se los digo, tenemos grandes capacidades. Literalmente dicen los que estudian que la gente que puede tocar por lo menos un instrumento, y esto no lo digo yo, así lo dicen ellos, dicen que son más inteligentes. El pastor, enséñame a tocar 10. Algunos ni aunque aprendan a tocar 10. Reprende, ya usted. Dice Raúl, pastor 11 quiero yo. Dice. Me doy a entender, mis amados hermanos. La alabanza es un poder, mis amados hermanos, que tiene la capacidad de rasgar los cielos y de hacer que el enemigo huya. La alabanza. Ay, Dios mío, hermanos. ¿Qué horas tienen? Me queda un minuto. Jeremías 33:3. Clama. Estamos hablando de un punto de que la reivindicación es reclamar. Y aquí la Biblia dice que ustedes y yo tenemos que clamar. Esta cita, si ustedes se recuerdan, ya la leímos. Dice aquí prácticamente una profecía sobre las casas derribadas de Judá. Amén. Y cuando ellos clamen, amén, reclamen, bueno, o sea, vuelvan a clamar, no que se pongan a pelear con el Señor, ¿verdad? Entonces el Señor va a desatar. Voy a avanzar, mis amados hermanos, la cita, por si la quieren apuntar, es Jeremías 33:3 al 9. Amén. Pero yo aquí ya desglosé 13 cosas, creo que son, vamos a contarlas ahorita, que van a suceder después de que clamemos. Y acuérdense que estamos hablando de la reivindicación. Reivindicar significa reclamar, y aquí el Señor nos dice clamemos, pero en el año que estamos viviendo no nos basta clamar, tenemos que clamar y volver a clamar. Y yo ya clamé, pastor, vuelva a clamar otra vez, a reclamar. Amén, no estar peleando, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder con aquellos que clamemos y reclamemos? Lo que está aquí es lo que está aquí. Solo que aquí yo ya lo desglosé. Va a venir salud, sanidad, el Señor nos va a sanar. Dice que nos va a revelar abundancia de paz y abundancia de verdad. Nos va a restaurar tanto el bienestar de Judá como el bienestar de Israel. Ahí estamos hablando del alma y del espíritu. Los reedificaré, dice, como eran al principio. Vean esto importantísimo. Los limpiaré de toda maldad que cometieron contra mí. ¿Qué más queremos, hermano? Eso es lo que pasa cuando clamamos. Amén. Pero cuando volvemos a reclamar, también. Dice, los limpiaré, ¿ven? Los perdonaré. También dice, todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. No temerán, y temerán, o sea, va a haber temor, y temblarán a causa. Bueno, ahí ya lo vimos, ¿verdad? Porque la cita es esta, de lo que yo estoy leyendo, ya nada más lo que está desglosado. O sea, va a haber temor, va a haber temblor. El Señor nos va a hacer todo tipo de bien y toda clase de paz. Solo un amén, hermano. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta que qué Dios más bueno que tenemos? Amén. Vean lo que dice Malaquías. Voy rápido, hermanos, porque quiero... Es que de veras, si ustedes ven, cuando desglosemos la palabra reivindicar, se van a dar cuenta todo lo que viene al desglosar esa palabra. Si no, miren, solo para que miren, no he llegado ni al desarrollo, miren. Ahí está la imagen que pongo siempre antes de llegar al desarrollo. Pero bueno, por lo menos que lleguemos ahí a la puerta del desarrollo. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Ya voy a ir terminando. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová. ¿Cuántos le temen al Señor? Amén. Dice la Biblia que está escrito, hermano. Miren qué tremendo. Está escrito ahí, los que temen al Señor. Y para los que piensan en su nombre. Y serán, dice, todos los que le tenemos que tener temor al Señor, para mí serán especial tesoro. ¿Decimos amén?
Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, los perdonaré. Miren una vez más, hermano, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Alguna otra versión ahí dice que se va a tener el discernimiento entre el justo y el impío? Y ya los miro así como, ay, pastor, ya mucho reivindicación. ¿Se dan cuenta que es demasiado, mis amados? Y voy ahí corriendo, no voy explicando. Si me pongo a explicar, no nos alcanza el año, se los aseguro. Vean, aquí vamos, esto vamos a ministrar el día de hoy. Amén. Reivindicar, más significados: exigir, demandar, pedir, reclamar, protestar, requerir. Reclamar algo a lo que se cree tener derecho a recuperar lo que le pertenece a uno. También significa defender a quien se haya injuriado. Vean, aquí no se está tratando de que si nos han hecho a nosotros, sino ver a quién le han hecho algo. Este año de reivindicación tenemos que defenderlo. Amén. Y aquí nos vamos a quedar, mis amados hermanos, porque esto es lo que quiero, o necesito más que quiero, ¿verdad? Ministrar. Los antónimos de la palabra reivindicar son 3, por lo menos 3 encontré. Ya no busqué más, encontré estos 3 y los puse y ya no busqué más. Seguramente hay más. Lo opuesto a reivindicar es desistir, renunciar y abandonar. Entonces no podemos cometer este error. Lo dijimos desde el primer día, mis amados hermanos. Si es año de recuperación, derecho a recuperar, pues ¿qué es lo contrario? Desistir, renunciar y abandonar. Entonces este año, mis amados hermanos, por más dura que sea la prueba o algo por ahí que les pueda estar pasando, no desistamos. Amén. Yo se nos decía desde el domingo del primer culto, no cometamos el error de decir, yo ya le entregué eso al Señor. Es que lo vimos, ya se los demostré con la Biblia. El Señor no necesita ser reivindicado. ¿O sí? No, somos nosotros los que necesitamos ser reivindicados, y se los demostré también ya con la Biblia. Y no solamente vamos a ser reivindicados nosotros, sino también los nuestros. Y yo creo que por amor muchas veces hacemos cosas no por amor a nosotros, sino por amor a los nuestros. Porque por amor a nosotros quizás nos gustaría pasar durmiendo todo el día. Pero por amor a los nuestros nos levantamos, así de simple. Amén. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí, mis amados hermanos. Nos despedimos de los hermanos que están en Facebook. Amén. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y ustedes y yo que estamos acá, pues preparémonos, mis amados hermanos, vamos a ministrar estas 3 cosas, para que no desistamos, para que no renunciemos y para que no abandonemos. Amén. ¿Se acuerdan la historia que les conté de aquella famosa frase, a 1 metro del oro? Se imaginen ya a punto de estar reivindicados. No, yo ya no aguanto. Entonces, ¿qué vamos a recibir? Nada. Amén. Amén.